Bueno, la idea de la clase de hoy es cerrar con idea número 6 en temas tanto la parte teórica como también abordar el último punto, que es la regla del hospital, conjuntamente con la realización de actividades prácticas. El primer video, que es la clase anterior, para aquellos que no pudieron estar ni de manera presencial ni en la modalidad virtual, ya se los vamos a estar subiendo, lo hemos editado para que quede con los comentarios importantes, con todos los desarrollos, y obviamente que lo que se proyecta acá en el pizarrón, todo este PowerPoint, está dentro del video, entonces tienen todo el material para poder estudiar. La idea es justamente hoy trabajar con el último teorema que se aborda dentro de la unidad, que es el teorema de Cauchy, y posteriormente abordar el tema de regla del hospital para resolver indeterminaciones. En la primera clase estuvimos abordando dos teoremas, el teorema de Rolle y el teorema de valor medio. Dentro de los dos teoremas que se abordaron, abordamos lo que era el enunciado de un teorema, estudiamos lo que era el enunciado de un teorema, en particular esos dos teoremas que les estamos diciendo, identificamos para cada uno de los teoremas cuál era el conjunto de condiciones que se tenían que establecer para que sea válido la tesis, y posteriormente trabajamos con algunas actividades prácticas. Bien, fíjense que dentro del material aparecen demostraciones, cosas que en las primeras 5 unidades de la materia no tenían, es decir, aparece un procedimiento lógico para poder partir de las hipótesis, de alguna manera las condiciones que se tienen que cumplir en una función, para posteriormente llegar a la tesis mediante lo que es ese proceso de la demostración. Para cada teorema es importante destacar, para ustedes se tienen que conocer lo que es la interpretación geométrica, todo eso lo tienen en el Power y creo que está lo suficientemente explicado en la clase anterior, y cualquier cosa que tengan dudas, obviamente, nos van preguntando. La idea de hoy es trabajar con el tercer teorema, que es el teorema de Cauchy. Bien, para ponernos todos más o menos al día. Todo teorema va a tener un enunciado que surge de un conjunto de supuestos que se establecen sobre las funciones. Y a partir de eso, si se cumplen todas esas condiciones o todos esos supuestos, vamos a llegar a una deducción o una veracidad que viene afirmada en una parte del teorema o del enunciado que se denomina tesis. ¿Bien? Y digámoslo de alguna manera es la conclusión que surge producto de que se cumplan las hipótesis. Para el teorema de Cauchy, uno va a trabajar con dos funciones. Pensamos dos funciones de las que hemos estado estudiando en las primeras unidades de la asignatura, que tienen que cumplir con ciertas condiciones. Vamos a definir una función f y una función g, que nos dicen el enunciado que tienen que cumplir con las hipótesis del teorema de valor medio. Obviamente, que quienes no pudieron ver la clase anterior, esta cuestión, ¿qué nos está diciendo? Para poder aplicar este teorema de valor medio, es necesario que la función sea continua en un intervalo cerrado y que sea derivable en un intervalo abierto. Concepto de continuidad en un intervalo cerrado. ¿Qué significa? Que la función sea continua en todo punto que pertenece al intervalo abierto y que también se verifique la continuidad en los extremos del intervalo. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué significa que sea derivable una función en un intervalo abierto? Lo han rendido ustedes el otro día, ya sea en la instancia del segundo parcial o en el recuperatorio. ¿Quién se acuerda de la definición? Bien, o sea, la definición nos dice, para ver si una función es derivable en un intervalo abierto a b, es necesario que, desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista gráfico, no tengamos ni puntos cúspides ni puntos angulosos. Y para poderlo definir de manera explícita, nosotros necesitamos asegurar que la derivada exista en todos los puntos que pertenecen al intervalo. Si una función cumple con esas dos hipótesis, en el intervalo cerrado se va a verificar el teorema de valor medio. Es decir, ¿qué es lo que se va a verificar? Geométricamente, que hay un punto, al menos uno, donde la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante para el intervalo que se está analizando. Cuando ustedes vayan estudiando esta última parte, les va a ser conocido todo este razonamiento que se hace a través del teorema de valor medio. Lo importante para hoy, para que ustedes lo puedan entender, es que tienen que conocer
que la función tiene que ser continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto. Ahora tenemos un nuevo teorema, el teorema de Cauchy, que vamos a analizar no una sola función, sino que vamos a analizar dos funciones al mismo tiempo. Y en particular, dice que para poder explicarse este teorema, vamos a suponer que tenemos dos funciones, una función f y una función g, a las cuales se les puede aplicar el teorema de valor medio. Dicho de otra manera, cumplen con la hipótesis del teorema. Entonces, si es válido que se verifica el teorema de valor medio en el intervalo cerrado AB para cada una de las funciones, va a existir al menos un valor C para el cual f de b menos f de a dividido b menos a, piensen esta primera escritura, este primer cociente, estamos hablando de la tasa de variación media, cambio promedio de una función, es igual a f' en ese valor C. Eso estamos hablando de la tasa de variación instantánea. O sea que lo que trabajó el teorema de valor medio es esa relación entre la tasa de variación media y la tasa de variación instantánea. Y buscó que las pendientes de la recta secante y la pendiente de la recta tangente, para al menos un punto, sean iguales. ¿Estamos hasta acá? ¿Me van comprendiendo más o menos cuál es el razonamiento? Independientemente que después ustedes tranquilos lo van a poder estudiar. Para la segunda función, esta función que, de nuevo, vamos a verificar que se cumplen con las hipótesis del teorema de valor medio. Dicho de otra manera, tienen que ser una función continua en el intervalo cerrado, derivable en el abierto. Y entonces vamos a buscar un valor C sub 2, para el cual se verifica que la tasa de variación media en el intervalo cerrado AB coincide con la tasa de variación instantánea de la función en un punto dado. Lo que hace Cauchy, de alguna manera general, es hacer la división de ambos miembros de las dos igualdades que tenemos acá. La primera igualdad se le está marcando ahí la profe, la igualdad que se cumple en la tesis del teorema para la función f, y la segunda igualdad la tenemos para la función g. Entonces, nos dice la teoría que si dividimos miembro a miembro, es decir, dividimos el primer miembro de una igualdad dividido el primer miembro de la segunda igualdad, y dividimos el primer miembro, el segundo miembro de la primera igualdad dividido el segundo miembro de la segunda igualdad, un cociente que es como el que aparece en la pantalla. Fíjense que lo que estamos viendo es que estamos tratando de buscar un cociente en el primer miembro. Cuando uno habla del primer miembro de una igualdad, está hablando de toda la expresión algebraica que aparece antes del igual. ¿Bien? Estamos dividiendo la tasa de variación media de la función f dividido la tasa de variación media de la función g para el intervalo que es el mismo, el intervalo cerrado AB. El cociente entre las dos tasas de variación media, en este caso, es igual al cociente entre las tasas de variación instantánea, dicho de otra manera, la derivada de la función, para, en el numerador, el punto C1 y el punto C2. Lo que busca, de alguna manera, es ver si existe este valor C1 y este C2 que sean iguales en ambas funciones y que me permita, para un valor único, al menos un valor, realizar el cociente entre la tasa de variación instantánea de f dividido la tasa de variación instantánea de f. O sea, estamos buscando que C sub 1 y C sub 2 sean iguales. Bien, puede haber un único valor dentro del dominio AB o puede haber más de uno. Si uno simplifica B menos A en el primer cociente que tenemos, ¿bien? ¿Cómo podríamos trabajar si no sabemos si podemos simplificar o no? Tenemos una división en el primer miembro, una división, la operación principal, el numerador es una división y el denominador es otra división. O sea, tenemos un cociente de dos cocientes. ¿Cómo podemos trabajar algebraicamente ese cociente? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿La regla de? Sí, extremos por medio, de alguna manera, multiplicar el numerador f de b menos f de a dividido el denominador de la segunda fracción b menos a y dividirlo a ese producto por el producto de los medios b menos a dividido g de b menos g de a. Eso se puede hacer, es un trabajo con expresión algebraica, propiedad que vieron en el cursillo de ingreso, material del cursillo. La otra alternativa es, independientemente que uno podría aplicar
esta propiedad, uno sabe que ambas fracciones están dividiendo por b menos a. ¿Preguntaron algo, Vicky? ¿No? Entonces podríamos simplificar. Si simplificamos, nos queda, fíjense, f de b menos f de a. Si simplifiqué b menos a y b menos a, ¿qué nos quedó en el denominador de cada una de las fracciones? Acá aparece un 0, ¿qué expresión aparece? Aparece un 0. No se escuchó muy bien. A ver, acá en presencial. Si yo simplifico b menos a y divido b menos a, ¿qué obtengo por resultado? 1. Entonces, f de b menos f de a dividido 1, todo esto dividido, g de b menos g de a dividido 1, ¿qué me da por resultado? Si yo hago un número, lo divido por 1. ¿Qué obtengo por resultado? El mismo número. En este caso, f de b menos f de a. Y lo mismo ocurre con g de b menos g de a dividido 1. Obtenemos que esto es igual a g de b menos g de a. Comentarios que estamos escuchando bien. Sí, le puse. Bueno, la idea entonces es buscar un valor C sub 1 y C sub 2 que sean iguales, para el cual se verifique esta última igualdad que tenemos acá, que está marcada ahí en el pizarro. Lo que está haciendo Cauchy de alguna manera es ver si existe ese valor. Y a partir de eso, como va a ser un teorema, va a establecer hipótesis. Esas hipótesis van a estar muy relacionadas a las hipótesis que establecen qué teorema. El teorema de valor medio. Porque lo utiliza de alguna manera. El enunciado nos dice, sean f y g funciones continuas en el intervalo cerrado a b. O sea que estamos diciendo, ambas funciones son continuas. Y a su vez también sean derivables en el intervalo abierto a b. Entonces existe al menos un valor c que pertenece al intervalo abierto a b, para el cual se cumple que el cociente de f de b menos f de a dividido g de b menos g de a es igual al cociente de las derivadas primeras de cada una de las dos funciones evaluadas en un punto cero. Al igual que hicimos el otro día, para que todos entendamos cómo es el razonamiento cuando vamos a estudiar son los teoremas, piensen que esto es un tema que sí o sí entra en el examen final. No entro para regularizar la asignatura, pero sí en el examen final puede suceder que venga alguna actividad, ya sea teórica o práctica, de esta última unidad. Entonces, miremos acá. Para cada teorema vamos a tener que identificar las condiciones que se tienen que cumplir para que sea válido la conclusión del teorema. Entonces tenemos que dividir por un lado las condiciones y por otro lado la conclusión del teorema. Y eso se ve leyendo lo que es el enunciado. Hay una palabra que nos divide el razonamiento lógico que estamos haciendo. La palabra que tienen marcado acá en negrita que dice entonces. Todo lo que está antes del entonces son las condiciones que se tienen que cumplir. En este caso, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir? Lo tienen ahí enunciado. Que las funciones f y g sean continuas en el intervalo cerrado y implicables en el intervalo. Exacto. O sea, eso no es otra cosa que las hipótesis del teorema. En este caso, f tiene que ser continua en el cerrado, g tiene que ser continua en el cerrado a b, f tiene que ser derivable en el intervalo abierto a b y g tiene que ser derivable en el intervalo abierto a b. Una pregunta se podría hacer. ¿Puede ser que en el intervalo abierto a b, en f o en g aparezca un punto cúspide? ¿Sí o no? Si aparece, pensemos en una función f. Si aparece, no es derivable. Exacto. Puede ser que aparezca dentro de un intervalo del dominio un punto cúspide, un punto anguloso para alguna de las dos funciones. ¿No? ¿O sí? ¿Qué opinan? Acá están diciendo por ahí, leo que no, veo que no. ¿El resto? Puede aparecer, pero no jugar con el teorema. Bien, eso es lo importante para la justificación. Si aparece la función f o la g, supónganse que g tiene un punto cúspide en el intervalo abierto a b.
¿Va a cumplir con las hipótesis que establece el teorema? No, porque no va a ser derivable en el intervalo. Entonces, para que podamos afirmar la veracidad que va a expresarse en la tesis, se tienen que cumplir sí o sí las condiciones. Si tengo una función que es discontinua en el intervalo cerrado, ya sea la f o la g, ¿voy a poder aplicar teorema de Cauchy? No. ¿Bien? Si se cumplen estas 4 condiciones, que en realidad son 2 condiciones de manera general, que ambas funciones sean continuas en el cerrado y que sean derivables del intervalo abierto, la tesis viene expresado en todo lo que viene escrito después del entonces. Existe al menos un valor C para el cual se verifica que el cociente entre f de b menos f de a dividido g de b menos g de a es igual al cociente de las derivadas evaluadas para un valor C. Podemos pedirles dentro de un examen identificar hipótesis y tesis, escribir el enunciado. Tienen 3 teoremas en realidad, y bueno, regla de lógica que obviamente vamos a ver que tiene un enunciado. Lo importante es que ustedes sepan distinguir las hipótesis y la tesis. ¿Dudas de esta primera parte? ¿Alguien entiende qué es f de b menos f de a dividido g de b menos g de a? Es una tasa de variación media, es una tasa de variación instantánea. Cuando uno hacía f de b menos f de a en una función f, ¿qué calculábamos? El incremento de la función, el cambio real. Y g de b menos g de a, el incremento de la función g. O sea, lo que nos está diciendo la primera parte de la igualdad, este primer miembro, es que es el cociente entre los incrementos reales de las dos funciones. Si esto es igual al cociente de las derivadas primeras de las funciones evaluadas en un punto C, o sea, la tasa de variación instantánea para cada una de las funciones, para el valor C donde se verifique esto, siempre y cuando C pertenezca al intervalo abierto a B, se va a estar verificando la tesis de lo que es el teorema de Cauchy. Pongamos algunas condiciones para ver cuándo va a ser válido lo que está escrito acá en la pantalla dentro de lo que es la tesis. ¿Cuándo va a ser válida esta división entre f de b menos f de a dividido g de b menos g de a? Cuando el denominador no sea cero. Eso es cierto, ¿todos de acuerdo? ¿Cuándo voy a poder dividir los dos incrementos reales de ambas funciones? Cuando el denominador no sea cero, porque si el denominador es cero, no lo voy a poder hacer. Y a su vez también, ¿cuándo va a ser válido el segundo cociente que tienen en el segundo miembro? Cuando no sea cero, g' de c. ¿Se entiende o no se entiende esa parte? Piensen, pregúntense ustedes. Yo tengo una igualdad entre dos divisiones, dos cocientes. ¿Cuándo va a estar definido el primer cociente? ¿Cuándo voy a poder calcular un valor real haciendo la división en el primer cociente? Cuando el denominador no sea cero. Entonces, tengo que evitar que el denominador sea cero para el primer cociente. Pero para el cociente que está en el segundo miembro, f' de c dividido g' de c, ¿cuándo va a existir ese cociente entre las tasas de variación instantánea? Cuando el denominador no sea cero. Entonces, condiciones que se establecen para que tenga validez este teorema es que g de b sea distinto de g de a, o sea que estamos diciendo de alguna manera el denominador no tiene que ser cero para la fracción que tenemos en el primer miembro, por una cuestión lógica, ¿no? Porque si son iguales, la resta entre dos números que son iguales me va a dar cero. Y también tenemos que evitar que g' de c sea cero. Si se verifica entonces que el incremento real en g no es cero y la derivada primera de g, cuando la evaluamos en c, no es cero, vamos a estar pudiendo aplicar el teorema de Cauchy. Caso contrario, no va a tener sentido. Y tratar de buscar una división cuando no la vamos a poder realizar como operación aritmética dentro del conjunto de los reales. Miremos entonces que este cociente que tenemos f de b menos f de a dividido g de b menos g de a es un cociente entre dos incrementos reales, por lo tanto es un número, es una constante. La división entre el incremento real de f y el incremento real de g para el intervalo cerrado a b es un número.
¿Cuánto vale? Y dependerá de cuánto valga f de b, fa, g de b y g de a, en la medida que se cumpla con la condición que se establece para que la igualdad tenga sentido. Si nosotros pensamos darle un valor constante, le damos un valor k, la igualdad no, la podemos escribir de la siguiente manera. K es igual a f' en c dividido g' en c. Despejando alguna de las dos derivadas, podríamos despejar f' en g o g' en c de esta igualdad, obtenemos, si yo despejo f' en c, que f' en c es igual a k por g' en c. ¿Me siguieron cómo se realizó ese despeje? ¿Alguien tiene duda de cómo se realiza? ¿Sí o no? ¿No? Bueno. A ver, ¿quién se anima a leer lo que nos quedó acá? F' en C es igual a K por G' en C. Eso es una igualdad escrita en un lenguaje matemático. Pero interpretemos qué es lo que nos está diciendo. F' en C, ¿cómo lo leíamos nosotros? ¿Qué significaba matemáticamente? La derivada primera evaluada en un número que pertenece al dominio, ese número. ¿Qué es esto dentro de una función? Si eso vale 4, ¿qué nos está representando? Es el cambio instantáneo. Es el cambio instantáneo de la función. El cambio instantáneo de f es igual a la constante por el cambio instantáneo de g. De G, en ese valor C. ¿Escucharon lo que dijo el compañero? Dijo, hay una igualdad entre los cambios instantáneos. O sea, hay una relación entre los cambios instantáneos. Donde el cambio instantáneo de F, el cambio instantáneo de F es igual a K veces el cambio instantáneo de G. Digámoslo de alguna manera, si K vale 2, la tasa de variación instantánea de F es igual al doble de la tasa de variación instantánea de G. Así se interpreta. Si G vale 8, por ejemplo, G' de C vale 8 y K vale 2, ¿cuánto vale la tasa de variación instantánea de F en Z? 16. 2, si G' en C vale 8 y K vale 2, 2 por 8, 16. ¿Bien? O sea, lo que nos está diciendo, de alguna manera, para un K igual a 2, es que una tasa de variación instantánea es el doble de la otra, o la otra es la mitad de la primera. Alguna relación es válida en ese sentido. Entonces, geométricamente, existen dos puntos, el punto C, F en C, y C, G en C, o sea, un punto que pertenece a la función F, y el otro punto que pertenece a la función G, tal es que la pendiente de la tangente, acá podríamos decir de la recta tangente a la curva en f de x, en el primer punto, es k veces la pendiente de la recta tangente a la curva g de x en el segundo punto. Dicho de otra manera, las pendientes de las rectas tangentes en ambas funciones, si se verifica el Cauchy, están relacionadas. O las tasas de variación instantánea están relacionadas. Sí. F y MC son distintos. Es el mismo. Es el mismo. Acá. Si no, acá este valor C es un valor único que pertenece al dominio de la función. Dentro del intervalo podés encontrar a lo mejor más de un C, pero el C es común tanto en la función F como en la función G. Acá Mateo Juan pregunta cómo se interpretaría si K es menor que 0. Bueno, pensemos un caso. Si K vale menos 2 y G' en C valía 8, ¿cuánto nos da F' en C? Menos 16. ¿Bien? O sea, lo que estaríamos diciendo es el opuesto del doble de lo que varía G' en C. Normalmente tiene sentido, a lo mejor dentro de ciencias económicas, pensar cuando las pendientes de las rectas tangentes a la curva en x igual a c, tanto en f como en g, son positivas. ¿Bien? Porque a lo mejor piensen que relacionamos función de ingreso y función de costos. Y vemos para un valor particular del dominio de las funciones cómo se comportan las pendientes de las rectas tangentes para el mismo valor. La función de ingreso podría ser la f y la función de costo podría ser nuestra función g.
Preguntas que les dejamos simplemente planteadas. Es una sola pregunta en realidad. Para que lo piensen, ya sea que en el examen final se las podamos estar evaluando de manera presencial, perdón, de manera escrita o de manera oral. No hace falta que la copien porque el video va a estar, chicos. Si quieren, les pueden sacar una foto, eso no hay problema. Dice así: si se desea hallar un valor x igual a c, para el que las pendientes de las rectas tangentes a CF en C y CG en C sean iguales. Yo tengo que buscar un valor x igual a c para el cual las pendientes de ambas rectas sean iguales. ¿Qué relación tiene que verificarse entre los valores f de a, g en a, f de b y g de b? Cópienla si quieren. Si quieren, le sacan una foto, no hay problema. Estamos buscando que las pendientes de ambas rectas sean iguales. ¿Qué relación se tiene que verificar entre los incrementos de reales en ambas funciones? O dicho de otra manera, ¿qué relación tiene que verificar f de b, f de a, g de b y g de a? Sí. Tiene que ver con que todos esos valores estén en el dominio, o sea que estén en el dominio de la diferencial. A y b pertenecen al dominio de la función. Fíjate que uno dice, C pertenece al intervalo abierto a B. Y en A y en B, la función es continua. Y en el cerrado también es continua. Son valores de X. A y B y C son valores del dominio de la función. La pregunta es, ¿qué relación tiene que existir entre los valores de imágenes de la función, estos cuatro valores, para que se verifique que las pendientes de las rectas tangentes sean iguales? Y la respuesta es muy simple y la tienen en lo que está marcado acá arriba. Pero se los dejo para que lo piensen. El único tip que les digo, busquen acá cómo tiene que ser la relación para que f' en c por igual acá por g' en c sea igual y para que ambas pendientes sean iguales. Eso es un trabajo de razonar, obviamente, cuando ya tengan bien claro cómo trabajar con los incrementos reales y obviamente hayan abordado la primera parte de la unidad. ¿Dudas hasta acá? Piensen que para muchos entiendo que puede ser un tema nuevo, no han venido a la primera clase y obviamente estamos trabajando en la última parte de la unidad y hasta incluso en la última parte de la materia. Hoy es la última clase de la materia, tanto en presencial como a distancia. Entonces, lamentablemente, tengo que conocer la relación que existe entre todas las categorías o conceptos de las unidades anteriores para poder entender esta última parte. Y de hecho, esta es una unidad que es intermedio, neutral, para poder después seguir trabajando en Matemática 2. Todos aquellos estudiantes que vayan a cursar Matemática 2, en el próximo cuatrimestre, vamos a seguir ampliando y generalizando parte de estos conceptos. Al igual que van a tener en el video anterior, para cada uno de los teoremas tenemos su demostración. La demostración que, para lo que es teorema de Ron, la estuvimos abordando. Teorema de valor medio, les dimos un esquema para que se guíen en lo que es el proceso de demostración. Y para lo que es el teorema de Cauchy lo vamos a demostrar hoy acá. Recordemos, previo a la demostración, pensemos qué hipótesis tenemos. Estamos trabajando con dos funciones. ¿Qué condiciones tienen que cumplir ambas funciones? Tienen que ser derivables en el abierto ambas funciones y tienen que ser continuas en el cerrado. Muy bien, bueno. La demostración la pueden ir siguiendo ahí desde el apunte. No vamos a escribir nada que en realidad ustedes no puedan llegar a deducir o que ya esté escrito, pero bueno, sirve para poder hacer esta interpretación. Y el proceso lógico de cómo se va a ir demostrando a partir de las hipótesis, cómo vamos a poder verificar lo que es esta verdad que se establece en la tesis, esa afirmación que se establece en la tesis. Para poder demostrar esto, vamos a construir una función auxiliar, vamos a crear una función auxiliar, donde esa función
va a utilizar tanto la función f como la función g. ¿Y qué le vamos a hacer a las dos funciones? Las vamos a sumar y a su vez también las vamos a multiplicar a la función g por un valor constante k. Fíjense que ustedes en el apunte, cuando empieza, dice la resta de ambas funciones. También es válido escribirlo como resta. Bien, yo podría restar a f k veces g de x. E igualmente ser válido el proceso de demostración. Nosotros acá lo vamos a estar sumando. Y dentro del desarrollo que sigue en la próxima parte del apunte, tienen trabajado toda la demostración con esta función. Si yo la función la multiplico por una constante, pensemos una constante distinta de 0, para que no sea lo más. Yo tengo una función g de x, que sé que es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Y la multiplico por un valor constante. Supongamos 2. La nueva función que obtengo, k por g de x, ¿sigue siendo continua en el intervalo que estemos analizando como intervalo cerrado? Sí, sigue siendo continua. Unidad número 3, propiedades de funciones continuas, les dice. Si yo agarro una función y la multiplico por un valor constante, la nueva función que obtengo es una función que sigue manteniendo la condición de continuidad para el intervalo que estés analizando. Si yo a una función f, que también es continua, le sumo otra función continua, el resultado de la suma va a ser una función continua. Agarro una función continua y le sumo otra función que también es continua. Sí, también. ¿Y si la hubiéramos restado? Bien. Fíjense, cuando hacíamos ingresos menos costos, restábamos dos funciones que eran continuas. ¿El beneficio era una función continua? Sí, no importaba. Dependerá de los valores de la imagen, tanto del ingreso como del costo. Pero en realidad, cuando hacíamos esa resta, obteníamos una función beneficio que seguía siendo continua. Acá estamos sumando dos funciones con la característica que la segunda función, la función que tenemos en el segundo término, la estamos multiplicando por una constante. F y G son las funciones bajo estudio y K es un número, un valor constante. ¿Qué vamos a hacer a esta función S? Le vamos a aplicar el teorema de error. Teorema de error, al igual que el teorema de valor medio y hasta incluso lo que es el teorema de Cauchy, tiene hipótesis. Es el primer teorema que tienen dentro de la unidad 6. Agarren el apunte y vayan y busquen cuáles son las hipótesis que tiene el teorema de error. Después la demostración, la interpretación la van a tener dentro de lo que es el primer video. Pero por lo menos identifiquemos en la unidad número 6 cuáles son las hipótesis que se establecen sobre el teorema de error. Esto geométrico no había. Pero no da. Interpretación con eso. Sí, pero está en ese pedacito porque es por... Que no, porque acá no hay ninguna. No está en el apunte de manera explícita social. Escribírselo desde el último. Ahí le di. A ver, ¿qué nos dicen respecto de lo que son las hipótesis que se establecen a una función cualquiera para que se le pueda aplicar el teorema de error? Bien. Escucharon acá la compañera, dijo, la función que vos estés estudiando tiene que ser continua en un intervalo cerrado, derivable en un intervalo abierto, a ver, y a su vez, la imagen de la función en los extremos del intervalo f en A y f en B tienen que ser la misma. Ahora vamos a pensar si esta función S cumple con las tres hipótesis que establece el teorema de error. Porque vamos a estar utilizando de manera auxiliar el teorema de error para poder demostrar el teorema de Cauchy. Las hipótesis del teorema de error, entonces nos decían que a la función que vos estés estudiando, en este caso la función S, tenés que verificar si es continua en el cerrado B, si es derivable en el intervalo abierto AB, y si la función evaluada en A y en B tiene el mismo valor de imagen. Eso es lo que significa la última igualdad. Lo que les pregunto ahora, ¿esta función S cumple con las tres hipótesis?
¿Sí o no? ¿O hay alguna que a lo mejor nos falta verificar todavía? ¿Será continua la función S si yo sumé dos funciones que eran continuas? La suma nos dio una función continua, o sea, S es continua. ¿S es derivable? Es derivable. ¿Qué nos falta verificar? La última hipótesis. Alcanzan a entender que lo que vamos a buscar es que la imagen de la función S, cuando x vale a y cuando x vale b, sea la misma. Que tenga el mismo valor de imagen la función. En la altura, de alguna manera, del punto dentro del plano para un valor x igual a y x igual a b, tiene que ser la misma. Geométricamente vamos a buscar eso. Entonces, si buscamos que esta igualdad sea válida, reemplazamos dentro de la función S a x igual a y a x igual a b. Es decir, evaluamos en x igual a y en x igual a b. Esos dos valores los vamos a evaluar en la función S. ¿Y qué obtenemos? Que S de A es igual a F de A más K por G de A y S de B es igual a F de B más K por G de B. ¿Se dan cuenta que F de A más K por G de A es un número? K es una constante. Lo tenemos desde el momento en que construimos la función auxiliar. F de A es la imagen de la función f cuando x vale a. ¿Es un número eso o no? Bien. Si yo a un número le sumo una constante multiplicada por g de a, que es otro número, el resultado es un número. Bien, es un valor real. F de a más k por g de a es un valor constante. Que representa en este caso la imagen de S cuando x vale a. Y f de b más k por g de b es la imagen de S cuando x vale b. Es otro número. Si ambos números son iguales, para que se verifique la igualdad que tenemos acá arriba, los primeros miembros van a ser iguales de las dos ecuaciones que tenemos acá. Y obviamente los segundos miembros también lo van a hacer. Entonces, si SA es igual a S de B, se verifica esa igualdad que tienen ahí en pantalla. F de A más K por G de A es igual a F de B más K por G de B. Igualdad numérica. ¿Bien? ¿Cómo hago para despejar K de esa igualdad? Tendría que asociar términos que sean semejantes para que de alguna manera pueda sacar factor común K y todo lo que no tenga K llevarlo al otro miembro para poderlo despejar. ¿Qué creen que podríamos hacer? Podríamos restar en ambos miembros K por G de B, o dicho de otra manera, K por G de B que está sumando en el segundo miembro, llevarlo al primer miembro, y F de A que está sumando en el primer miembro, restarlo en el segundo. De esa manera nos queda la igualdad K por G de A menos K por G de B es igual a F de B menos F de A. Nuestro objetivo es poder despejar K. Y entonces, ¿puedo trabajar algebraicamente el primer miembro para poder despejar K de esta igualdad? Factor común. Factor común. ¿Cómo saco el factor común? Saco K como factor común. Fíjense que en el primer miembro tenemos una recta de dos términos, donde en cada uno de los términos hay una multiplicación de K por un valor de imagen. Por lo tanto, sacamos K como factor común y realizamos la recta de G de A menos G de B. Pregunta, ¿cuál es la operación principal del primer miembro de la tercera igualdad que tienen ahí? Operación principal de lo que tenemos antes del signo igual. Una multiplicación. Entonces, ¿cómo despejo K? Paso dividiendo el segundo factor, G de A menos G de B, y obtengo este cociente. Este cociente con una característica particular. ¿Se acuerdan que recién habíamos dicho que para el teorema de Cauchy teníamos que realizar el cociente entre el incremento real que existía en la función f, en el intervalo cerrado a b, que es f de b menos f de a,
y lo dividiríamos sobre la resta de la imagen de la función g cuando x vale b y la imagen de la función g cuando x vale a. G de b menos g de a. Lo que ocurre acá es que hasta esta altura de la demostración, el denominador de este cociente, tenemos la resta que está al revés. ¿Bien? Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque normalmente en el proceso de demostración observamos que los errores aparecen cuando intentan buscar que a esta altura de la demostración nos quede en el denominador g de b menos g de a. Piensen que este proceso que estamos dando acá puede ser el desarrollo que les toque dar en el examen final cuando tengan que hacer a lo mejor una exposición oral. O si les toca en un examen escrito, tienen que comentar los pasos de la demostración. Si nosotros hacemos k igual a f de b menos f de a dividido g de a menos g de b, este valor k que verifica este cociente nos está dando validez respecto de la igualdad S de A es igual a S de B. O sea que estamos diciendo que si nosotros estuvimos buscando que se verifique la tercera hipótesis del teorema de Rolle y forzamos de alguna manera a que se cumpla, el valor de K que lo verifica es el que verifica este cociente. Entonces, si se cumplen las tres hipótesis del teorema de Rolle, obviamente con esta característica, que tuvimos que buscar que S de A sea igual a S de B, estamos en condiciones de poder aplicar la tesis del teorema. Se cumplieron las tres hipótesis. Ojo que no se van a cumplir para cualquier valor A y B. Es el valor A y B que verifique que K sea igual a F de B menos F de A dividido G de A menos G de B. Se verificaron las tres hipótesis que vamos a poder afirmar entonces lo que establece la tesis del teorema de Rolle. Y previo a que desarrollemos, obviamente, este razonamiento aplicado a la función S, quiero que vayan y lean en el teorema de Rolle qué dice la tesis, que lo tienen ahí dentro de su apunte en la primera parte. Rolle estuvo aplicado para una función que llamamos f de x. Bien, acá ya en el teorema de Cauchy tenemos dos funciones. ¿Qué dice la tesis del teorema de Rolle? Dice, existe al menos un valor C que pertenece al intervalo abierto a B, tal que la derivada primera evaluada en C es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Qué representa geométricamente eso? Si la derivada primera evaluada en un valor particular del dominio de la función da 0. Que la pendiente de la recta tangente a la curva de ese punto es horizontal. Perdón, la pendiente vale 0 y la recta tangente es horizontal. Y a su vez también en ese punto, si uno quisiera pensar, para la función que se está estudiando hay un valor crítico de primer orden de la función. Posible candidato a ser un extremo relativo. Acá ocurre lo mismo, nada más que nuestra función no se llama f, se llama s. Entonces, lo que va a establecer el teorema de Rolle para esta función que estamos estudiando es que existe un valor c, al menos 1, que pertenece al intervalo abierto a b, para el cual se cumple que la derivada primera en c es igual a 0. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Es buscar cuál es el valor c que verifica eso. Es decir, buscar al menos un valor del dominio para el cual la derivada primera para esta función s tiene que valer 0. De alguna manera estamos buscando los valores críticos de primer orden de la función s, posibles candidatos a ser extremos relativos. Pensemos, nosotros tenemos una función s, que surge de la suma de dos funciones con la característica que a la segunda función la multiplicamos por un valor constante. ¿A qué será igual s' de x? La derivada primera de la función que tenemos arriba de todo. ¿Cómo derivo? Es una función que ha surgido de la combinación de dos funciones, la suma, y también la multiplicación de una constante por una función. ¿Cómo derivo la función s?
derivada de f más constante por la derivada de g. Perfecto. Dijo acá la compañera, tenés una suma de dos funciones. ¿Cómo derivo la suma de dos funciones? Derivando cada uno de los términos. Si f es la función a derivar, ¿cuál es la derivada de f? F'. Y si tengo que derivar una constante k por g de x, ¿cómo derivo el producto de una constante por una función? La constante por la derivada de la función. De esa manera obtenemos que la derivada primera de la función, pensémoslo así, ante el c evaluado en c, es f' de x más k por g' de x. Cuando lo evaluemos en el valor particular c, esto empieza a ser un valor de imagen de la función, de la función s prima, en este caso, es decir, de la derivada prima. Y resulta que por teorema de Rolle, la derivada primera evaluada en c es igual a c. Es lo que surge de la tesis del teorema de Rolle. ¿Qué creen que tendremos que hacer ahora? Siempre cuando uno piensa los pasos de una demostración, yo creo que tenemos que entenderlo de manera lógica, como que es un proceso que tenemos que llegar a un resultado de alguna manera, es decir, a partir de las hipótesis tenemos que llegar a la tesis. La pregunta siempre que se nos hace a nosotros es, ¿cómo podemos evitar que todo este proceso sea estudiado de memoria? ¿Bien? O sea, que tengan un razonamiento lógico para que ustedes, una vez que entendieron cómo es el razonamiento, les sea simple poder hacer la demostración. Nosotros acá habíamos despejado acá, cuando hicimos que S de A sea igual a S de B. Y fíjense que acá abajo, de última, ahí donde se está marcando la profe, tenemos también a la constante K. ¿Qué vamos a hacer ahora para terminar la demostración del teorema? Despejar de esta igualdad, vamos a despejar K. Al igual que hicimos cuando hicimos S de B igual a S de A, lo vamos a tratar de despejar a partir de la igualdad que se estableció entre la derivada primera de la función cuando la igualamos a 0. ¿Cómo despejamos K de esta igualdad? Pasando F' de C está sumando el primer miembro, pasa el segundo miembro restando. y g' de c pasa dividiendo. Bien. Por lo tanto, si G' de C pasa dividiendo, como dijo bien acá la compañera, K también es igual a menos el cociente entre las dos derivadas primeras de las funciones evaluadas de un x igual a 0. Fíjense que acá tenemos, de alguna manera, dos ecuaciones que están relacionadas. Podríamos decir un sistema de ecuaciones, pero vamos a pensar que hay dos ecuaciones que están relacionadas. La primera ecuación es la que aparece antes del tilde verde, que dice que K es igual a un cociente entre dos valores, dos números, ¿bien? Pero a su vez también K es igual a menos el cociente de dos tasas de variaciones instantáneas, para cuando x vale c. Por lo tanto, es válido decir que la derivada primera de f evaluada en c dividido la derivada primera de f evaluada en c, todo esto multiplicado por menos 1, no pierdan de vista que hay un menos acá, es igual al cociente entre estas dos restas que tenemos y que habíamos obtenido en la primera parte cuando trabajamos la tercera hipótesis de Rolle. F de B menos F de A dividido G de A menos G de B. ¿Qué nos falta para llegar a la tesis de Cauchy? Nos falta un solo paso. ¿Qué es lo que está haciendo ruido en la igualdad? Que todavía tenemos esta resta G de A menos G de B que está marcada en rojo, que esperamos que esté al revés, obviamente que la resta se realice al revés, y tenemos también, como les marca ahí la profe, este signo menos está multiplicando este cociente de tasas de variaciones instantáneas, G' en C dividido G' en C. Vayan y busquen lo que es la tesis de Cauchy para ver si alguien se da cuenta cuál es el paso que nos está faltando. puede ser para multiplicar más a la final. Este menos que tenemos acá está haciendo ruido.
porque si vamos a la tesis, ese menos no aparece en la tesis. Entonces podríamos, este menos que está multiplicando antes del cociente, lo podríamos pensar como un menos 1, que está multiplicando, lo podríamos pasar dividiendo. Y si lo pasamos dividiendo, yo podría escribirlo como 1 dividido menos 1. Y después realizar el producto de las dos fracciones que tenemos en el segundo miembro. 1 dividido menos 1 por f de b menos f de a dividido g de a menos g de b. ¿Cómo se multiplican dos fracciones? Coeficiente de ingreso, unidad 1. El producto entre un medio por un cuarto. ¿Cómo lo realizo? Multiplico los numeradores, multiplico los denominadores. Acá pasa lo mismo. 1 por f de b menos f de a es igual a f de b menos f de a. Y menos 1 por g de a menos g de b es lo mismo que decir g de b menos g de a. Bien, o sea que ese menos 1 que aparece en la última parte de la demostración es el que nos permitió notar esa resta y dejarlo escrito como está expresado realmente la tesis del teorema de Cauchy. Obviamente que como hemos verificado que la función S a través de utilizar de alguna manera, de manera auxiliar, el teorema de Ron, verifico la igualdad que establece la tesis del teorema de Cauchy. Por lo tanto, ya hemos llegado a demostrar el teorema. La demostración utilizó alguna construcción lógica, tuvimos que crear una función que tuviera sentido en términos de las hipótesis, es decir, que las verifique, pero así también a través de manera auxiliar, de utilizar de manera auxiliar el teorema de Ron, logramos llegar a la hipótesis del teorema de, perdón, a la tesis del teorema de Cauchy. Ambos teoremas, el teorema de valor medio, el teorema de Cauchy, usan en su demostración el teorema de Ron. Eso es importante que lo tengan en claro, porque en realidad, si conocen Ron, les va a ser simple después poder demostrar cada uno de los dos teoremas. Teorema de valor medio, lo vimos el otro día en la primera clase. Teorema de Cauchy pertenece a esta segunda clase. Cuestiones para que tengan en cuenta en un examen final. Podemos pedirle enunciado, por ejemplo, el teorema de Cauchy. Podemos pedirle que demuestre. Podemos pedirle a lo mejor que nos den una interpretación respecto del teorema de Cauchy para el valor que lo verifica. Esa interpretación la tienen ahí en el Power. Y obviamente que es importante que tengan en claro esto, que existe una relación desde el punto de vista geométrico entre la pendiente de la recta tangente y la pendiente de la recta la pendiente de la recta tangente de f y la pendiente de la recta tangente de la función. Vamos a empezar entonces ahora con la regla del hospital. ¿Se acuerdan, chicos, cuando empezamos a estudiar la unidad número 3? Estábamos antes del primer parcial. Parece que pasó mucho tiempo, pero en realidad no. Estábamos estudiando que no todo límite podía calcularse o resolverse, hallar el valor el que tenía la función, haciendo el proceso de paso al límite. Había momentos donde, producto de realizar el paso al límite, obteníamos ciertas situaciones que llamamos o denominamos indeterminaciones. ¿Se acuerdan de esa parte? Bien. ¿Cómo resolvimos ese problema en la unidad número 3? Tratando de reescribir la expresión de f de alguna manera de poder hacer el paso al límite y salvar la indeterminación, o dicho de otra manera, poder calcular el límite. Pero también dentro de un comentario que hemos estado trabajando, dijimos que cuando a lo mejor producto de realizar ese proceso de trabajo algebraico con la función, no podíamos salvar la indeterminación, es decir, no podíamos resolver el resultado de ese límite, no sabíamos a cuánto tendría la función cuando x tendría un valor determinado, dijimos que una vez que pasáramos la unidad número 4 de la asignatura y la unidad número 5, íbamos a estar en condiciones de poder relacionar el concepto de derivada
con el concepto de límite a efectos de resolver algunas indeterminaciones específicas. Y para ello, piensen que este es el último tema de la asignatura, vamos a trabajar con el herramental matemático que se llama regla del orden. Está pensada para poderse aplicar a dos tipos de indeterminaciones. La indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si bien este tema está bastante acotado dentro del apunte, la regla del hospital originalmente se enuncia para una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y posteriormente, si quisieran profundizar en algún libro, van a ver que se la generaliza para indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. O sea, lo importante de acá es que el procedimiento que vamos a estudiar y que van a trabajar ahora en práctico después con la profe, relaciona o es aplicable para indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Trata de resolver este problema de indeterminación. Pero las indeterminaciones no eran solamente esas. Dentro del apunte tienen otro tipo de indeterminaciones. Por ejemplo, infinito menos infinito. O sea, pensemos que infinito menos infinito es la resta de dos límites donde ambos tendieron a infinito. Eso que tiende a 0, a infinito, a menos infinito, eso da la pauta de que es una indeterminación. La otra indeterminación es infinito por 0. Cuando uno multiplica un límite, pensemos el producto entre dos límites, una función tiende a 0 y la otra función tiende a infinito. Ese producto termina tendiendo a infinito, a 0, eso termina dando una indeterminación porque no se sabe, justamente. Hay que trabajarlo de alguna manera. 1 elevado al infinito, infinito elevado a la 0 y 0 elevado a la 0 son las otras indeterminaciones. Piensen que tienen un total de 7 indeterminaciones. Para las que tienen dentro del primer cuadradito acá, de color violeta, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, es aplicable la regla del orden. Para las otras indeterminaciones, las otras 5, previo a aplicar la regla del orden, uno tiene que reescribir o trabajar la expresión al que venga. A efectos de nuestra materia, solamente vamos a trabajar con indeterminaciones 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Pero puede suceder que a lo largo de su carrera puedan necesitar resolver límites donde aparecen las otras indeterminaciones. Y dentro del material que nosotros ponemos como material propuesto, libros complementarios a lo que es el material de la asignatura, tienen un desarrollo de cómo pueden trabajar con cada caso. Hoy nos vamos a centrar en las dos primeras indeterminaciones. Lo que establece la regla del hospital es que si es posible, pensemos, ubiquémonos en el problema que estamos teniendo. Es un problema del tipo, en la forma más simple, si es posible calcular el límite de un cociente de dos funciones cuando ambas funciones tienden a 0. ¿Bien? Estamos parados acá. Tengo que resolver el límite de un cociente de funciones. Numerador tiende a 0, denominador tiende a 0 cuando x tiene un valor finito y determinado. Nos da una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué podría ocurrir? Como algebraicamente yo no puedo dividir por 0, ahí ya tengo un problema. Y a su vez, por otro lado, también puede ocurrir que yo al tratar de resolver ese proceso, piensen si lo trabajamos algebraicamente, en caso de poder trabajar a lo mejor con un caso de factoreo, de simplificar, podría suceder que el límite exista o que no exista. Entonces, la regla del hospital va a establecer que bajo ciertas condiciones nosotros vamos a poder saber si ese límite existe o no existe. Y para eso requiere que exista el cociente de las derivadas de dos funciones que se están analizando. El cociente de f' de x dividido g' de x. Ese cociente tiene que existir. Y por lo tanto, en general, cuando uno toma el límite, cuando x tiende a 0 de ese cociente de funciones, si ambas funciones tienden a 0, tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0,
Y vamos a tratar de buscar de alguna manera las derivadas para poder trabajar el concepto del cociente de derivadas y posteriormente aplicar límites. Eso es lo que vamos a hacer con la regla de L'Hopital. Son pasos que siempre vamos a tratar de hacerlo de manera mecánica. Bien, sabemos que tenemos que hacer un proceso que es el paso al límite. Posteriormente vamos a tener que calcular las derivadas de las funciones que se estén analizando. Y una vez que calculemos las derivadas, vamos a volver a tomar límites cuando x tiende a un valor finito en el determinado. También dentro de los procesos de análisis de regla de L'Hopital, x puede o no tender a un número, también podría tender a infinito o a menos infinito, y aún así vamos a poder aplicar la regla. Enunciado de la regla, lo tienen en el apunte y lo vamos a estar trabajando. Dice así. Fijé dos funciones que son continuas en el intervalo cerrado y derivables en el intervalo abierto que contienen a un valor x igual a 0. Eso es similar a lo que denuncia el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy, me profundizo un poquito, es la forma generalizada del teorema de valor medio. Y se utiliza para poder trabajar con la regla de L'Hopital de alguna manera. Y sobre todo para poderlo demostrar. Regla de L'Hopital no tiene la demostración en el apunte y no forma parte de un contenido que se vaya a evaluar en términos de su demostración. Dice así, dos funciones que son continuas y derivables, que contienen un x igual a c. Si el límite cuando x tiende a c es igual a f, de f de x es igual a f en c, y eso es igual a 0, y el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a f en c y es igual a 0, y existe el límite cuando x tiende a c de la f' de x dividido la g' de x. Un minuto. Entonces, también existe el límite cuando x tiende a c de f de x dividido g de x. Y este límite no es otra cosa, fíjense esta igualdad, no es otra cosa que calcular el límite cuando x tiende a c del cociente de las derivadas. Piensen qué importante lo que dice acá, y es simple en realidad lo que está estableciendo. Nos está diciendo que si las funciones son continuas en un intervalo cerrado a b, para un valor x igual a c, la función va a ser continua. Y eso es lo que tienen escrito acá, límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f en c. Pero si yo tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0, f en c va a ser igual a 0. De ahí surge esta primera igualdad que les está marcando la tabla. Si la función g es continua en el intervalo cerrado a b, en x igual a c, que pertenece al intervalo, también va a ser continua. Y a su vez, como la indeterminación, el denominador tiende a 0, g en c también es igual a 0. Estas primeras dos condiciones surgen de manera lógica en función de lo que se está tratando de trabajar. ¿Cómo se va a trabajar entonces en la regla de L'Hopital? De manera muy simple. Fíjense, yo tengo que resolver un límite cuando x tiende a c de un cociente de funciones. Y eso me dio una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Para poderlo resolver, ¿qué tengo que hacer? Calcular el límite del cociente de las derivadas. Derivo la función f y derivo la función g. Realizo la división de las dos derivadas y tomo el límite cuando x tiende a c. Hago ese proceso y es posible que logre resolver la indeterminación que estaba buscando. La indeterminación del tipo 0 sobre 0 en este caso. La operación suele venir también dentro de la apunte para que ustedes no se confundan. Regla de L'Hopital lo que nos dice es, vos tenés un cociente de dos funciones. ¿Cómo vas a resolver este límite del cociente de funciones? Derivar la función que tenés en el numerador, función f, y dividirla por la derivada de la función que tenés en el denominador. Eso es distinto de derivar a la función f sobre g. ¿Y por qué? ¿Ustedes se acuerdan cómo se derivan un cociente de funciones? Por la regla para derivar cociente. ¿Qué decía la regla? Derivar el numerador por el denominador sin derivar.
menos el numerador como estaba por el denominador derivado, dividido el denominador al cuadrado. Eso no hay que hacerlo acá. Acá el L'Hopital simplemente establece que hay que hallar la derivada del numerador y la derivada del denominador. Y posteriormente tomar límite. Es mucho más simple que calcular la derivada de un cociente. Bien. Por eso viene la aclaración que la regla se utiliza no derivando al cociente f sobre g, sino derivando cada función de manera aislada. Vamos a trabajar con la parte práctica para que vean que es sencillo el proceso. ¿Qué es lo importante de acá? Que rescaten en qué caso se aplica la regla, qué tipos de indeterminaciones pueden resolverse y a su vez también que logren identificar dentro del enunciado las hipótesis y la tesis. Es decir, condiciones que se tienen que cumplir y, por otro lado, cuál es la conclusión que surge producto del enunciado. ¿Quieres continuar vos, Vicky? Bueno. Dale. Vamos a trabajar con práctico ahora. Y entonces, rescatemos un poquito qué es lo que van a tener que hacer. Por un lado van a tener que analizar un paso al límite, realizar el proceso del paso al límite, para ver si tenemos indeterminaciones en las cuales les vamos a poder aplicar la regla del L'Hopital. Vamos a tener que derivar y vamos a tener que trabajar algebraicamente con las expresiones para poder resolver ese límite que estamos buscando. Alcanzan a ver, actividad número 9, inciso 1, y que van a empezar a trabajar con la profe. ¿Se ve bien ahí en la pantalla? Si no, se los vamos leyendo o lo ampliamos un poquito, si fuera necesario. Bueno, en primer lugar, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar el límite, ¿sí? De este cociente cuando x tiende a infinito, ¿sí? Para hallar el límite, debemos hacer paso al límite, o sea, para ver a qué valor tiende esa función, lo que debemos hacer es, o sea, cuando la variable independiente tiende a infinito, ver a qué valor tiende este cociente de polinomio, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Paso al límite, que implica reemplazar a x por el valor al cual está tendiendo y hallar ese valor L, ¿sí? Que es a donde tiende la función, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos? Reemplazamos a la variable x tantas veces aparezca por infinito. Entonces nos va a quedar 5 por infinito al cubo, más 3 por infinito al cuadrado, más 5 por infinito, más 8. ¿Eso cuánto nos va a dar? Infinito, ¿sí? Y hacemos lo mismo con el denominador. 2 por infinito al cuadrado, menos 7 por infinito, menos 1. ¿Sí? Infinito implica un número infinitamente grande. ¿Sí? Entonces sería un número elevado al cubo por 5 más el 3 por ese número muy, muy grande elevado al cuadrado, ¿sí? A medida que hagamos las operaciones, me da otro número, ¿sí? Lo que pasa es que es extremadamente grande y nosotros lo determinamos como infinito, ¿sí? Entonces, si a nosotros cuando hacemos paso el límite, en el numerador nos da infinito y en el denominador nos da infinito, estamos en presencia de una determinación del tipo común. Dijimos que íbamos a ver dos, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces, estamos en presencia del caso de infinito sobre infinito. Entonces, como decía el profe, identifiquemos las hipótesis. Busquen en el apunte, ¿qué decían las hipótesis? Bien, ¿y qué opinan ustedes? O sea, nosotros llamamos al numerador el 5x al cubo más 3x cuadrado más 5x más 8 como si fuese la f de x, ¿sí? Y el denominador, 2x al cuadrado menos 7x menos 1, sería la g de x. Entonces, en primer lugar, verificamos, ¿sí? Las hipótesis.
Una vez verificadas las hipótesis, tengo que corroborar que la tesis se cumpla. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, dijimos, hacemos paso al límite y obtenemos el resultado que es infinito sobre infinito. Luego, aplicamos, ¿sí?, el teorema del Hospital para salvar esa indeterminación. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer la derivada del límite, cuando x tiende a infinito, de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. ¿Estamos? No con la regla de cociente como les aclaraba recién el profe. Entonces, si nosotros hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador, ¿cuánto nos va a quedar? Más fuerte. No. Sí. Sí. Bien. ¿Y en el denominador cómo nos va a quedar? ¿Sí? Menos 7. ¿Estamos? Cuando nosotros nuevamente hacemos paso al límite para ver si logramos salvar esa indeterminación, ¿qué nos va a quedar? 15 por infinito al cuadrado más 6 por infinito más 5. ¿Cuánto nos da eso? Infinito. 4 por infinito menos 7, infinito. ¿Sí? Entonces volvemos a tener una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Nosotros podemos aplicar, ¿sí?, el Hospital tantas veces no sea necesario para poder lograr salvar esta indeterminación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a derivar numerador y derivamos el denominador. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos va a quedar la derivada del numerador ahora? Bien. ¿Y en el denominador? ¿Alguno tuvo algún inconveniente en el momento de derivar? ¿Quieren que expliquemos cómo se hizo la derivada? ¿Los chicos de distancia? Bien. Ahora, sí, volvemos a hacer paso al límite a ver si logramos, en este paso, salvar esa indeterminación. Entonces nos va a quedar 30 por infinito más 6, nos da infinito, dividido 4. Un número infinitamente grande dividido 4 nos da infinito. ¿Sí? Porque esta división sí se puede realizar. ¿Verdad? Y ahí decimos que el límite, ¿sí?, cuando x tiende a infinito de este cociente de polinomios, su límite cuando x tiende a infinito es infinito. ¿Sí? ¿Cómo es que la opción? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Seguros? Ahí, Juan. ¿Nada? Hasta acá no hay ninguna pregunta. Tienen, por ejemplo, el inciso 2. Les voy a dar un ratito a ver si se animan a poder desarrollar, ¿sí?, este límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre x. ¿Se animan a resolverlo? O sea, en primer lugar, hacemos paso al límite para ver a qué valor, ¿sí?, tiende ese límite cuando la variable independiente tiende a infinito. Si nos da una indeterminación del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, aplico la regla de L'Hopital. Chicos, perdón, repito de nuevo, una observación. Al momento de analizar e a la x, ¿sí?, para ver a qué valor tiende cuando la variable x asume el valor infinito, pienso, e a la x, como me decían acá los compañeros, es una función exponencial. El número e, ¿se acuerdan qué valor asumía? 2, algo. Entonces, la base de ese exponente, ¿cómo es? Mayor a 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que las funciones exponenciales, cuando la base era mayor que 1, era una función creciente,
y cuando la base estaba entre 0 y 1 era una función decreciente. Por lo tanto, e a la x es una función exponencial con base mayor que 1. Entonces yo, en mi mente, idealizo el gráfico de una función exponencial creciente. ¿Sí? Entonces, yo digo, a medida que x tiende a infinito, o sea, que se hace cada vez más grande, la función a que tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, e a la x tiende a infinito y cuando reemplazo la x por infinito me queda una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bien. Entonces, al tener una indeterminación de tipo infinito sobre infinito, aplico la regla de poder salvar esa indeterminación. Entonces, ¿cuál era la derivada de e a la x? Muy bien, e a la x, la derivada de x, muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? E a la x dividido 1 es e a la x. ¿Sí? Entonces, ahí sí puedo hacer, paso el límite. ¿Sí? Cuando yo paso el límite me va a quedar solamente e a la x. E a la x, cuando reemplazo x por infinito, como dijimos recién, es infinito. ¿Sí? Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito, del cociente entre e a la x y x, ese cociente, ¿sí?, tiende a asumir el valor infinito. Pero que siempre tiene que quedar, puede quedar un número o siempre va a quedar infinito, digamos, como. No. Puede que te dé infinito, que te dé un número, que te dé 0. Siempre salvando la indeterminación entre 0. Claro, vos una vez lograste salvar la indeterminación, ¿sí? Porque si a nosotros nos hubiese quedado, supónganse que acá hubiese tenido 2x, ¿sí? No, 2x no, 2x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros derivemos el 2x al cuadrado, en el denominador nos va a quedar 4x. Entonces, cuando vuelvo a hacer paso al límite, me vuelve a quedar una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Tendría que volver a derivarlo. Exactamente, tengo que volver a aplicar la regla del hospital porque sigo teniendo una indeterminación. Entonces, la aplico tantas veces, yo salvo estas indeterminaciones de tipo infinito sobre infinito o 0 sobre 0. También puede ser que cuando hago el primer paso al límite me quede infinito sobre infinito y a lo mejor cuando hago paso al límite nuevamente me quede un 0 sobre 0. ¿Sí? No es que siempre les va a dar la misma indeterminación también. ¿Se entendió? Bueno, después tenemos en el inciso 3, tenemos el límite de x cuando tiende a 3 de 3 menos x sobre raíz cuadrada de x más 22 menos 5. Entonces, cuando hacemos paso al límite, es reemplazar, ¿sí?, al valor al cual está tendiendo nuestro valor independiente en la función. Entonces, reemplazamos, ¿sí?, a x por 3 y en el numerador nos va a quedar 3 menos 3 nos da 0. En el denominador, ¿qué hago? 3 más 22 es igual a 25. Raíz cuadrada de 25 es 5. Menos 5 nos da 0. Entonces tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Aplicamos la regla del hospital para poder salvar la indeterminación. Entonces, derivamos numerador y derivamos el denominador. La derivada del numerador, ¿cuánto nos va a quedar del numerador original? ¿Cuánto? Menos 1. ¿Y la del denominador? Es 1 sobre 2 por la raíz de x. Bien, o sea, acá que tenemos como operación principal en el denominador que hay una resta. Entonces voy a tener que hacer la resta de esas derivas, de esos términos, ¿sí? Entonces hago, derivo el primer término y después le resto la derivada del segundo. En el primer término tengo la raíz, ¿sí? La raíz cuadrada.
cuando derivamos raíz cuadrada, nos quedaba 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Acá nosotros tenemos, no sería una x sola, sería una g de x, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es volver a derivar la base del argumento de esa raíz, ¿sí? Entonces, acá ¿qué pasa? Como la x, la derivada de x, ¿cuánto es? Y 22, como no está acompañado de la variable independiente, es una constante, es 0, ¿sí? No hace falta, si se dan cuenta. Si no, lo tienen que hacer. Para que no, por si hubiese sido 2x, les va a quedar 1 sobre 2 raíz de x más 22 por 2. ¿Sí? Porque es la casa de derivar el argumento. El argumento este está compuesto de x más 22. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense, si yo en vez de tener raíz, tengo 2x más 22, ¿sí? Y esto es f de x, ¿se ve? Cuando yo derive, ¿sí? A f' de x, dijimos, lo que tenemos en el denominador es como si nosotros tuviésemos la raíz de g de x, ¿verdad? Entonces, cuando yo derive es 1 sobre 2 raíz de g de x, que es 2x más 22, ¿sí? Por la derivada de g de x. Entonces tengo que hacer por la derivada de esto, que es, tengo la suma, voy a hacer la suma de las derivadas, y derivo el primer término, que es constante, el 2, por la derivada de la función, que es 1. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Quieres poner de nuevo? Pongo de nuevo el proceso. Sí. Entonces, nos queda menos 1 en el numerador sobre 1 dividido 2 por la raíz de x más 22. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Hago productos de extremos por medio, ¿sí? Yo acá en el numerador es como si tuviera menos 1 dividido 1. ¿Se entiende? Entonces, el menos 1 del numerador lo multiplico por 2 raíz de x más 22 y me va a quedar en el numerador del otro término, del otro miembro, ¿sí? Y el 1 que tengo acá como denominador lo multiplico con el 1 del numerador de la segunda expresión, que es el 1 este que tenemos acá abajo, ¿sí? Este número dividido 1 me vuelve a dar ese mismo número. Entonces podemos hacer paso al límite y nos va a quedar menos 2 por raíz de 3 más 22, ¿sí? 3 más 22 es 25, la raíz cuadrada de 5 por menos 2 es igual a menos 10. ¿Se entendió? ¿O alguno se perdió? ¿Se entendió o se perdieron? Ah, porque me hacen sí, no sé a cuándo. ¿En serio se entendió? ¿O quieren que se los haga por paso en el pizarrón? ¿Cuál? Pero sí, siempre cuando queda así una fracción, digamos, y después que hacer paso de límite aumentada, hay que hacer primero lo de la propiedad. Sí. Analicen esta situación. Piensen que acá, en vez de tener el menos 1, hubiéramos tenido un cociente entre dos funciones. Dividido otro cociente entre dos funciones. A lo mejor al hacer el paso al límite, hubiéramos tenido nuevamente que aplicar la regla del Hospital por tener una indeterminación 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Y si yo tengo una división en el numerador, tengo que derivar esa división. Y la derivada de la división del denominador también ocurre lo mismo. Entonces, cuando eso pasa, muchas veces conviene trabajar algebraicamente la expresión para que te quede un límite más simple de resolver. ¿Bien? Eso es importante que lo tengan en claro.
Y la otra situación, ¿qué hubiera pasado si yo no trato de expresar esto de una manera equivalente y quiero hacer el paso al límite en esta expresión que les estoy marcando acá? Hubiera hecho que x tienda a 3, por lo tanto, me hubiera quedado 2 por raíz cuadrada de 3 más 2 más 22, o sea, estamos hablando de la raíz cuadrada de 25 por 2 me da 10, y automáticamente menos 1 dividido 10, eso lo puedo hacer con la calculadora, y el resultado me hubiera dado menos 10. Y entonces a lo mejor no tendríamos que haber reescrito esta expresión. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si acá a lo mejor me hubiera quedado menos 1 dividido infinito? ¿Puedo saber a cuánto tiende esa función o ese cociente? ¿Sí o no? Menos 1 dividido infinito o 1 dividido infinito. A 0, lo podría haber resuelto. El problema es que si me vuelve a quedar producto de no reescribir la expresión infinito sobre infinito, caigo en el problema de tener que aplicar nuevamente la regla del Hospital, o un 0 sobre 0, tengo que aplicar de nuevo la regla del Hospital. De ahí viene la estrategia de siempre tratar de reescribir las expresiones algebraicas para que estos límites sean fáciles de calcular. Y necesariamente tienen que saber trabajar con expresiones algebraicas, unidad número 2 del cursillo de ingreso. Ahí saber cómo se reescriben expresiones, cómo se sacan factor común para los casos de factoreo, productos notables, todo lo que es la primera parte de la asignatura. Bueno, y vamos, Dale, vamos con y el... vamos con tenemos el límite cuando x siendo infinito de 3x al cuadrado más 5x menos 2 sobre e elevado a la 6x más 2. En primer lugar, hacemos paso al límite, ¿sí? En el numerador, ¿cuánto nos va a quedar? Infinito. Y en el denominador, ¿sí? Hacemos 6 por infinito más 2, nos queda e elevado al infinito, y ya lo habíamos calculado en el inciso anterior, era infinito, ¿sí? Entonces nos queda infinito sobre infinito. Ahora lo que hacemos es aplicar L'Hopital para poder salvar esta indeterminación y hacemos la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. El denominador sería E elevado a la 6 de x más 2. ese sería un g de x. Exactamente. Entonces, el numerador, la derivada del numerador, ¿cómo nos va a quedar? Sería x más 5. Bien, 6x más 5. Y en el denominador, Elevado a 6x más 2 por la derivada de 6x más 2. Muy bien, por 6. Perfecto. Uy, se adelanta. Cuando nosotros, esto es lo que dijeron ustedes recién, cuando nosotros hacemos paso al límite, ¿sí? Nos va a quedar 6 por infinito más 5, y de nuevo, el número e elevado a la 6, a infinito por 6, nos queda de nuevo infinito sobre infinito. Entonces tenemos que volver a aplicar la regla del Hospital para poder salvar esta indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, volvemos a derivar el numerador y volvemos a derivar el denominador. Entonces, en el numerador, la derivada, ¿cuánto nos da? Tenemos la derivada del primer término, es constante, que es el 6, por la derivada de x, que es 1. El 5, como no está acompañado de la variable independiente, es un número constante. ¿Sí? Es una constante. Entonces la derivada es 0. Por eso acá en el numerador nos quedó solamente el 6. ¿Sí? Ahora, en el denominador tenemos e elevado a la 6x más 2 por 6. Entonces, ¿qué operación principal tenemos en ese denominador? La multiplicación de ¿qué? De una constante por una función. Entonces hacemos la derivada de la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Entonces es el 6 como está, que es la constante, por la derivada de elevado, como decía recién el compañero, g de x, ¿y cuánto es? Es e elevado a esa g de x, que es 6x más 2, por la derivada de ese exponente, que es 6 nuevamente. ¿Sí? Entonces podemos simplificar uno de los 6 que están en el denominador con el del numerador. Por eso nos queda 1 sobre
6 por e elevado a la 6x más 2. Ahora, cuando hacemos paso al límite, nos va a quedar 1 sobre 6 por e al infinito es infinito por 6 infinito. En el límite, un número dividido infinito tiende a 0. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Los chicos de distancia? ¿Me puedes explicar de vuelta lo del 6 por e elevado y por qué hay dos 6? Porque vos acá en el denominador, hasta acá llegaste, este 6 es de esta derivada. Entonces vos lo tenés que volver a derivar nuevamente. ¿Sí? Entonces vos tenés el 6 multiplicado a la e elevado a la 6x más 2. Entonces es la constante 6 por esta función. Es constante por función. La derivada es la constante como está, que es el 6, por la derivada de la función, que es de nuevo e a la 6x más 2 por 6, que es la derivada del exponente. ¿Sí? ¿Se podría haber derivado la misma? Sí, pero te va a quedar muy claro.